Hermanos, abrimos nuestras Biblias en el libro de Efesios, una vez más, el libro de Efesios capítulo 4. Allí en Efesios capítulo 4 continuamos hoy en esta serie por el libro de Efesios. Queremos en las próximas semanas terminar el capítulo 4 y movernos al capítulo 5. Queremos ir sacando toda la enseñanza que este libro tiene para nuestras vidas. Y vamos a leer una vez más los versículos 23 al final, versículo 32 del capítulo 4. Dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias por esta hermosa palabra. Esta palabra que está llena de profundidad, de enseñanza y de vida cristiana práctica para ayudarnos, oh Señor, en nuestro caminar y bendecir nuestras vidas. Enséñanos hoy a través de ella, por el poder de tu Santo Espíritu. Perdona nuestros pecados, perdona mis pecados, Señor, y ayúdanos a poder recibir tu palabra hoy. Y no solamente ser oidores de ella, sino también hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, comenzamos el domingo pasado en esta porción de las Escrituras, este mensaje que hemos titulado Cuando el alma se viste de Cristo. Cuando el alma se viste de Cristo. Es una metáfora que Pablo usa en este pasaje. El apóstol Pablo nos ha dicho que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Nosotros hemos hablado en domingos pasados que Dios nos está llamando a ya no andar como andábamos antes y como andan aquellos que no conocen a Dios en la vanidad de nuestra mente. Porque ahora tenemos la mente de Cristo. Porque ahora podemos ser renovados en esa mente de Dios que es Cristo Jesús morando en nuestra vida. Y ahora el apóstol Pablo, para seguir hablando de este tema y para seguir ilustrando lo que quiere decir, utiliza una metáfora muy poderosa, que es la metáfora de una vestidura. Nos dice en el versículo 4, después, versículo 24, después de habernos dicho en el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y ahora nos dice en el 24, y vestíos del nuevo hombre. La metáfora tiene que ver con ponernos ropas. Y nosotros decíamos la semana pasada que nosotros nunca nos vestimos para nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros nos vestimos, las mujeres especialmente, porque queremos salir. Así que marido, cuando usted vea a su mujer vestida, sepa que no se ha vestido solo para quedarse en casa, sino es porque quiere quizás salir a algún lado. Pues espiritualmente hablando,
Dios nos ha vestido en Cristo Jesús, ha vestido nuestra alma y nos llama, dice, vestíos del nuevo hombre. Y la idea principal que queremos compartir en este pasaje es que los creyentes son llamados a vestirse de Cristo. Y no nos vestimos para nosotros mismos, sino nos vestimos para Dios y para nuestro prójimo. Que aquellos que se visten de Cristo manifiestan la vida de Cristo en sus vidas. Que aquellos que se ponen las ropas de ser cristiano son aquellos que muestran una vida consistente con la vida de un cristiano. Y la idea principal es esa, que los creyentes somos llamados a vestirnos de Cristo. ¿Qué quiere decir? A manifestar la vida de Dios en nosotros. Y esto es expresado en obediencia a sus mandamientos. Nosotros dijimos la semana pasada que esta vestidura es una vestidura que no es simplemente externa, que es una vestidura que es creación de Dios. El versículo 24 dice, y vestidos del nuevo hombre creados según Dios. No es una fabricación casera propia, humana, de la carne. Es una fabricación o una producción en los cielos. No es algo que nosotros pudiéramos haber aspirado a tener, que nuestra alma se vista de Cristo y que estas vestiduras se manifiesten con vida espiritual, vida de los cielos en nosotros. Eso es un milagro. Es el milagro del nuevo nacimiento, de la regeneración, a través del cual recibimos vida de Dios y manifestamos esa vida de Dios que es Cristo en nosotros, la esperanza de vida, dando frutos en nuestra vida. Y nosotros comenzamos a decir que al vestirnos de Cristo y manifestar su vida, esto se expresa de una manera específica, en obediencia a los mandamientos de Dios, en obediencia a los mandatos, a los preceptos que Dios ha traído a nuestras vidas, porque ahora en esta nueva creación, dijimos, la ha puesto ¿dónde? En nuestro corazón. Vamos a ver lo que quiere decir eso y vamos a continuar ilustrando esta idea y vamos hoy a ver varios textos. Los quiero llevar allí a Ezequiel, en el Antiguo Testamento, al profeta Ezequiel, capítulo 36. El profeta Ezequiel habló, profetizó de estas vestiduras que vendrían a nosotros y de dónde salen ellas y cuál es su poder. Ahí en Ezequiel capítulo 36, vemos en los versículos 26 y 27 la promesa. Dice el Señor a través del profeta. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Habíamos visto que Pablo en el capítulo 4 habla de la insensibilidad de los gentiles, de los que no conocen a Dios, y nos dice, ya no andéis así como ellos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Porque es de esperar que ellos anden así, porque viven con un corazón de piedra, insensible a las cosas de Dios, insensible a los mandatos de Dios, insensible a lo que Dios espera de nosotros, su creación, sus criaturas morales. ¿Por qué? Por el pecado que hay en sus corazones, dice la palabra, porque están en tinieblas, porque amaron más las tinieblas que la luz. La promesa de Dios es que Dios mismo va a quitar ese corazón de carne y va a poner de piedra y va a poner un corazón de carne. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es la idea que se nos está dando aquí? Un corazón de piedra insensible. Una piedra es algo que está muerto. Pero algo que es de carne, no está hablando de la carne en el sentido del pecado o la naturaleza pecaminosa. Lo que está diciendo, está utilizando esta ilustración para decir, os voy a dar ahora un corazón vivo para Dios. Yo os daré, dice el Señor, como dice Efesios 4, que este nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre que ha sido creado según Dios.
de acuerdo a Dios, de acuerdo a su poder. Él ha obrado, decíamos el domingo pasado, este nuevo nacimiento nos ha vivificado. Cuando teníamos un corazón de piedra, no entendíamos a Dios, no le buscábamos, por muy religioso que fuéramos, teníamos mucha religión, pero estábamos apartados de Dios. Por eso dice Romanos 3 que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda. Todos a una nos habíamos desviado tras nuestros propios caminos, religiones, obras de hombres, cosas que pensábamos que llevaban a bien, pero dice la Biblia que su fin es camino de muerte. Pero dice Jehová, y Él prometió que Él le daría a un pueblo un nuevo corazón. Como dice esa canción que cantamos, ¿verdad? Recibí un nuevo corazón de Dios. Y dice, corazón regenerado, corazón transformado, corazón que es inspirado por Jesús. Nuevo corazón, regenerado, transformado, inspirado por Jesús. Un corazón sensible, un corazón de vida. Vida para Dios, sensible a Dios. Mira lo que Dios hace a través de ese nuevo nacimiento, que se manifiesta inmediatamente en un pecador en fe y arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento son frutos de esa obra vivificadora de Dios. Viene con el nuevo corazón a nuestras vidas cuando Dios en su soberana gracia a través de su palabra nos hace renacer para Él. Y mira ahora lo que sigue diciendo el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Si se fijan, es un nuevo corazón. No es ya una religión que está basada en algo externo. No está basado en un rito, no está basado en cosas externas como tenían los fariseos, como toda religión que está basado en cosas externas que ellos hagan. El cristianismo viene con una relación con Dios nueva a través de algo interno que ha pasado. Se nos ha dado un nuevo corazón. ¿Por qué? Porque se nos ha dado de su espíritu. Es lo que dice el versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Dice la palabra que de un mismo espíritu todos hemos tomado. Se nos ha dado el espíritu. Y ahora mira lo que dice el espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que os riáis como tontos. Pondré dentro de vosotros mi espíritu para que habléis en jerigonza y nadie los entienda. Pondréis dentro de vosotros mi espíritu para tumbaros en el piso y para que den vueltas de carnera en el piso. Pondré dentro de vosotros mi espíritu para hacerlos ricos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. ¿Para qué va a poner el Señor el espíritu en su pueblo? ¿Para qué? Para hacer que andemos en sus estatutos. ¿Qué es los estatutos? La palabra de Dios y sus mandamientos. Hermanos, el nuevo corazón, el vestirnos de Cristo viene con un nuevo programa. Es un programa que está relacionado y no se puede desconectar de su palabra. Si ustedes se fijan, espíritu, estatutos, espíritu, mandamiento, espíritu, palabra de Dios. Tenemos la gran tragedia hoy en día y yo creo que esta conferencia de Fuego Extraño ha resaltado esta idea muy buena y acertada. Que las personas creen que pueden tener una relación con Dios a través de su espíritu, no conociendo la palabra de Dios. Es solo una relación emocional, es solo una relación sentimental, es solo una relación sensual, buscando una experiencia. Pero la relación con el Espíritu de Dios siempre viene mediada y siempre apunta a su palabra. Siempre apunta a sus estatutos. Vestíos de Cristo. ¿Por qué vestíos de Cristo? Ya señalamos el domingo pasado, no queremos repetir mucho ahí para podernos enfocarnos en este tema, que nos vestimos de Cristo porque ya hemos sido creados en Él.
Hemos sido creados en Él como una nueva criatura. Si se fijan, nosotros no podemos vestirnos de Cristo para ser salvos por nosotros mismos. Él tiene que venir y vestirnos. Él tiene que venir y hacer esta obra de nueva creación. Y hemos dicho que esta obra de nueva creación es el nuevo nacimiento en fe y en arrepentimiento para confiar que Cristo es mi justicia y que en Él tengo perdón. Y ahora sí entregarme a la obediencia de su palabra. Oh hermanos, ¿has tú nacido de nuevo? ¿Has recibido tú un corazón nuevo de carne transformado? La pregunta es entonces si has recibido el Espíritu que trae su palabra. Me acuerdo que una vez utilicé la ilustración. ¿Cuántos de ustedes les gusta coser? Antes se cosía, si ustedes recuerdan las costureras, ¿cuántas veces mi mamá me llamó para decirme, ensártame la aguja? Porque qué chiquito era ese ojal para ensartar y no tenía ni que tratar de ensartar esa aguja. Imagínense que a alguien se le ocurriera coser sin hilo. ¿Qué pasaría? ¿Estaría solamente qué? Solamente haciendo huecos. Y yo quiero utilizar esa ilustración en esta mañana para decirle que hay muchos que están haciendo huecos, pero no están cosiendo. Esa obra maestra de la nueva creación, de la santificación, ese tapestry, ¿cómo se dice eso en español? Ese tapete, ese bordado, ¿verdad? Ese tapete hermoso que es como Dios nos va entretejiendo y enlazando nuestras vidas. Viene con una aguja y con un hilo. Y yo les quiero decir que esta relación que no se puede romper de aguja y hilo es la misma relación que no se puede romper entre Espíritu y su palabra. Entre su Santo Espíritu y su Santa Palabra. Tenemos una relación con el Espíritu Santo. Tenemos una relación viva con una persona, como decíamos la semana pasada. Tenemos una relación con Dios, pero esta relación siempre, escucha pueblo, siempre es mediada cuando a través de su palabra el Espíritu no solo nos da huecos y nos hace huecos, sino nos renueva, nos remienda, pero no con remiendos viejos, sino con remiendos y creación que nueva. ¿Cuántos de nosotros quizás el Señor nos tiene ahí en un puntal? Y estamos parados en uno de los puntales de este bordado, de este entretejido. No tengas temor, hijo de Dios. El Señor sabe lo que está haciendo. ¿Cuántos de nosotros también hemos jugado a ese jueguito que es Connect the Dots? Conectar los puntos. Y a veces tenemos una serie de puntos cuando no hemos escrito nada, decimos, pero ¿qué locura es esta? Yo no puedo divisar nada en esta figura. Pero seguramente cuando comenzamos a ir del 1 al 2, al 3 y al 4, y a veces nos puede tomar tiempo, empezamos a divisar que hay una figura que está ahora construyéndose y resaltándose. Hijo de Dios, el Espíritu de Dios nos ha sido dado para hacernos una nueva creación y a través de su palabra empezar a entretejer la figura en nuestra vida, aunque esa figura ahora no aparezca en tu vida perfectamente y completamente. ¿Y quién es esa figura? Cristo. Cristo formado en nosotros. El Señor, a través de su Espíritu y su palabra, está entretejiendo en nosotros que seamos más y más a la imagen de su Hijo. Que crezcamos, como dice Efesios 4, 25, 24, creados según la justicia y la santidad de la verdad. A veces estamos en un punto ahí atascado y no entendemos. ¿Por qué estoy en este punto? ¿Cuántos de nosotros hemos estado juntando esos punticos y decimos, ¿para cuál voy ahora? Y hemos estado ahí, ¿qué querrá decir esto, verdad? Pero no tengas temor, el Señor sabe la figura y todos los puntos que nos van a tomar y ya tú sabes cuál es el final. Sabes de qué se trata la figura. No estamos como ese jueguito en
¿verdad?, en oscuridad, sabemos que la figura es Cristo formado en nosotros. Es el propósito de Dios en nuestra vida. Por eso nos dice, os daré mi espíritu. Aquí en Ezequiel 36, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Haré, gloria a Dios, que Él va a hacer. Haré, yo haré, dice Jehová. Pudiéramos ahí predicar esta mañana. Ahora entiendo a Spurgeon un poquito. Cómo se paraba en estos puntos. Yo haré. Qué bueno es saber que Él es el que hace. Él hace. Y cuando Él está haciendo, es porque de un nuevo corazón está saliendo la obra de esta nueva criatura en santidad y en la verdad. Dice, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mira esta profecía, mira la hora retomada, mencionada, cumplida allá en Hebreos capítulo 10. Vayamos al libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 10, mira lo que dice allí su palabra en el versículo 14. Regocíjate en esta nueva creación que Dios ha hecho en tu vida. Y mira por qué lo ha hecho y cómo lo ha hecho, porque es que el Espíritu ha venido a tu vida. Dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, la ofrenda de su Hijo, la ofrenda del cuerpo de su Hijo, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir perfectos para siempre? Perfectos delante de Dios para siempre. Y vamos a explicar esto ahora un poquito más. Mira qué interesante lo que sigue diciendo. A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que tienen el nuevo corazón. Porque para ser santificado, que quiere decir separado en Cristo, que quiere decir perdonado y limpio en su sangre, para poder ser santificado, separado para Dios, limpiado delante de Dios, tenemos que ser unidos a Cristo. Y para ser unidos a Cristo, tenemos que ser unidos a su Espíritu. Os es necesario nacer de nuevo. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y a través de esa unión, a través de su Espíritu, nos hace tener fe, arrepentimiento para abrazar la cruz de Cristo y la obra de Él perfecta a mi favor. Y así de esa manera yo soy santificado, separado para Él, limpiado y perdonado en Él. Y vamos a ver qué sigue de eso. Mira lo que dice esta palabra aquí en Hebreos 10. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. Subraya eso, para siempre. La razón por la que la salvación no se pierde es porque con su ofrenda nos hizo perfecto para siempre. ¿Por qué no entendemos la palabra para siempre? Por siempre, eternamente, sin fin. Para siempre nos hizo perfectos, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, mira ahora la promesa de los profetas. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión, perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Aquellos que han recibido un nuevo corazón, que han recibido fe y arrepentimiento para venir y confiar en la obra de Jesús, la palabra de Dios dice que Él más nunca se va a acordar de tus pecados. Más nunca se va a acordar de tus pecados. Yo no sé para cuántos esto es de gran aliento. ¿Cuántos de nosotros a veces nuestros pecados del pasado
nos vienen a la mente y nos acosan. Sobre todo cuando vamos creciendo y madurando en edad. Ahora tú eres joven, quizás estás ocupado en tus trabajos, en tus ocupaciones. A veces cuando estamos tan ocupados, no pensamos ni reflexionamos mucho. Pero una de las cosas muy interesantes es, y esto es algo que vemos en las personas ya más adultas hacia mayor edad, una de las tendencias en el corazón del hombre es a repasar y a revisar su vida. Va a llegar un tiempo donde tú vas a comenzar a repasar y a revisar tu vida. Quizás no sea ahora. Pastor, yo tengo 20 y pico, yo sé, tienes toda tu vida por delante, pero va a llegar un momento donde ya la vida que era por delante, queda por delante es menos que la que la que ya vivimos. Y en ese momento vas a ver que tu corazón y tu mente va a sentirse inclinado a repasar y a revisar tu vida pasada. Y yo te digo hoy, hijo de Dios, que aunque el enemigo y tu carne y nuestra mente nos quiera acosar con los pecados antiguos y pasados, el Señor Jehová te dice que Él no se acuerda de tus transgresiones. No se acuerda. No se acuerda. Qué milagro saber que hemos sido perdonados. La bienaventuranza del perdón, la alegría del perdón. David decía, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Somos culpables, pero no nos culpa. Ese es el milagro de la justificación que va conectada a la nueva creación. Vamos a ver cómo y por qué y qué efectos tiene. La base de nuestra vida en obediencia a Él y a servirle está anclada en que hemos sido perdonados. La nueva creación trae un clamor y un veredicto y una evidencia que le dice una y otra vez a aquel que es culpable que delante de Dios no lo es. Le dice a aquel que es culpable que delante de Dios no lo es. Bienaventurado aquel a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Feliz. ¿Dónde está tu felicidad? En mirar a la cruz de Cristo y saber que eres bienaventurado. Porque Él dice que tomó tus pecados, dice en su palabra también, y los echó ¿a dónde? En el fondo de la mar. Y de vez en cuando voy a bucear para sacarlos. Eso lo hace Satanás. Y nuestra carne es propensa a eso porque somos débiles. Pero Dios no es buzo. Nuestro Dios dice, y tomaré vuestros pecados y los voy a enterrar en el fondo de la mar y no me acordaré de ellos. Cuán lejos está, cuanto está lejos el oriente del occidente, dice la palabra. Así he hecho alejar yo de vosotros mis rebeliones, pero nosotros las queremos juntar. Nosotros las tenemos muy junticas. Empieza a separar en el nombre de Jesús. Empieza por la fe a verte como Dios te ve en Cristo Jesús. En realidad, si tú eres un hijo de Dios, la fe una y otra vez va a chocar contra esa acusación una y otra vez con el veredicto de que yo en Cristo estoy justificado. De que yo en Cristo soy perdonado. De que en Cristo me han sido dadas vestiduras de justicia. Tu alma se ha vestido con unas ropas que no son tuyas. ¿Qué ropas son esas? Mira lo que dice la palabra ahí en 2 de Corintios. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 5. Ahí en 2 de Corintios capítulo 5. Mira lo que dice esta palabra acerca de esta verdad de la justificación. 2 de Corintios 5, versículo 21 dice,
Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira, hermanos, cuando el alma se viste de Cristo, se ha vestido primero delante de Dios con unas ropas que son perfectas. Y las ropas no son tuyas, son las ropas ¿de quién? Del perfecto. Las obras no son tuyas, son las obras del perfecto. Nos ha vestido delante de Él con las obras y las ropas del perfecto. Por eso es que dice la palabra, a Él lo hizo pecado, Cristo tenía pecado. ¿Hizo pecado Cristo? ¿Qué fue lo que hizo? Lo consideró como un pecador. No es que Él tenía pecado, consideró a Cristo como un pecador cuando le atribuye a Cristo nuestro pecado, todas nuestras transgresiones. ¿Por qué es que están en lo profundo del mar? ¿Por qué es que están esfumadas? Porque han sido absorbidas. ¿Absorbidas por quién? Por Jesús. Absorbidas en Él, absorbidas en la cruz. No es que Él las ha fumado así de la nada. Dios es un Dios santo y justo. Y la ira de Dios tenía que quemar sobre esas transgresiones y sobre esos pecadores que éramos tú y yo. Pero quemó y desmenuzó y desbarató y quebrantó al Cordero inmolado de Dios. Él absorbió la ira de Dios. Por eso es que clamó y por eso es que lloró lágrimas de sangre. Y por eso decía, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque sabía que iba ahora allí a colgar como alguien condenado. Él no lo era, pero era el sustituto de Dios a favor de su pueblo y de los pecadores. Y allí cae la condena, allí cae la ira de Dios. Allí cae para ser absorbidas en una sangre de valor eterno, infinito. ¿Cómo es que nosotros que merecíamos un infierno eterno podemos ser perdonados eternamente? Porque el precio es un valor infinito. El precio, el rescate es de valor infinito, que es la sangre de Cristo a nuestro favor. Y así como Dios el Padre consideró al Hijo en la carne como un pecador, aunque Él no lo era, y le carga a Él nuestros pecados, le atribuye a Él todos nuestros pecados para olvidarse en respecto a los pecados de nosotros y no contarlos en contra de nosotros más. Dice ahora también, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nosotros hoy somos justos en nuestro carácter, somos perfectos. No lo somos. Somos imperfectos y todavía pecadores. Pero lo que ha pasado es que todos nuestros pecados y transgresiones han sido pagados por Él. Bienaventurado aquel a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Y no solo no nos inculpa de iniquidad porque ha puesto nuestras transgresiones sobre el Hijo, sino que también atribuye a nosotros la justicia de su Hijo. Nos trata a nosotros como si fuéramos justos. Dice, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Trató a Jesús como si fuera un pecador, aunque Él no lo era. Para tratarnos a nosotros como si fuéramos justos y perfectos, aunque no lo somos. Hermanos, esto es una justicia delante de Dios, basado en la obra del Hijo. Una justicia a la que se le ha llamado una justicia legal. En la sangre del Cordero se nos ha dado un derecho legal delante de Dios, de poder presentarnos delante de Él. Justificados. ¿Qué quiere decir justificado? Declarados no culpables. ¿Por qué? Por la obra legal de otro que trae legalidad a mi vida,
Cristo nació bajo la ley. ¿Para qué vino? Para obedecer la ley, para legalmente cumplir las demandas de la ley. Para que nosotros ahora legalmente fuéramos justificados delante de Dios, pero una legalidad que es de gracia. Una legalidad que es del Espíritu de Dios. La metodología del Espíritu es la gracia. Él perdona al malvado y al impío y al pecador. Ahora escucha, pueblo. Esto es una verdad gloriosa. Gloriosa verdad. Que todos nuestros pecados han sido perdonados. Pero Él nos ha vestido así, con una vestidura legal delante de Él, para que esa vestidura legal, que viene a través de su Espíritu, a través del conocimiento de su gracia en el nuevo nacimiento, tenga ahora vestiduras prácticas. Yo recuerdo cuando mi esposa se graduó en su carrera, que allí le dieron primero le dieron una bata al principio de los estudios. ¿Te acuerdas, mi amor? Todavía no eras doctora, estabas comenzando. Pero ya empezaron a darte un símbolo de qué tú querías y ibas a hacer en la vida. Y cuando terminaste tu carrera y tus estudios, ¿qué hicieron? Te pusieron la bata de doctora. Pero imagínense ustedes ahora que a ella le hubieran dado la bata. ¿Por qué le dieron la bata? Porque ella legalmente ya era ¿qué? Una doctora. Había satisfecho los requisitos y cumplido con los estándares de la ley del país para poder practicar su profesión. Pero ¿qué doctora sería ella si después de que le dan la bata, como una doctora, no practica jamás su profesión? ¿Se le puede llamar doctora? Esa bata que le pusieron un día legalmente, significando que ella ahora tenía el derecho legal de vestirla, es la misma bata que ella ahora la lleva a practicar en su vida diaria y a hacer y a manifestar aquello con lo cual ha sido vestida. ¿Qué estoy diciendo con esta ilustración? El Cristo que te ha vestido legalmente es el Cristo que te va a vestir en tu vida práctica. El Cristo que te ha vestido legalmente es el Cristo que te va a vestir en tu diario caminar. La justificación y la santificación, estas dos doctrinas, aunque las podemos distinguir, están siempre conectadas la una con la otra. Tú no eres un cristiano ni tienes reclamación a legalidad de justificación delante de Dios a menos que haya comenzado en ti la práctica de la santificación. Pastor, ¿dónde dice eso? Vayamos a comenzar allí en Romanos. Vayamos primero a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Mira lo que dice su palabra. Nos hemos vestido de Cristo y nos han sido dado las batas de justicia, nos han sido dado las batas de su justificación legal por su justicia, para que ahora andemos en novedad de vida, en nueva vida en Cristo. Y estas dos cosas, estas dos doctrinas, las vas a ver siempre entrelazadas en la Biblia. El error de muchos hoy está en abandonar una o la otra. Hay algunos que han abandonado la justificación y nunca tienen ninguna reclamación y seguridad de que ya están con Cristo para siempre y le pertenecen. ¿Por qué? Porque de la gracia han caído. Porque creen que para pararse delante de Dios tienen que ellos vestirse sus propias batas de sus propias obras. Y no se dan cuenta que lo que Dios demanda legalmente para entrar en su presencia y para tener comunión con Él son obras perfectas. Y esa es la obra ¿de quién? De Cristo. Nosotros no pasamos el examen. ¿Cuántos de ustedes, yo no sé, algunos quizás que han estudiado en Cuba, no sé si se hacía mucho, pero aquí
Algunos maestros acostumbran a calificar sobre la curva. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? They were great on the curve. Calificar en la curva quiere decir, ¿y cuántos de nosotros hemos estado orando y pidiéndole a Dios que ese maestro califique en la curva? ¿Qué es la curva? Y otra cosa también pedimos, que el más inteligente del aula se haya despetroncado en el examen. Porque entonces la nota más alta, si fue 90, el maestro va a hacer una curva y va a decir, pues ya yo no voy a esperar un 100 como la nota más alta, sino ahora el 100 va a ser la nota más alta, que es 90. Y ahora hace una curva y toma al alumno con mejor calificación como la nota máxima. ¿Qué hace eso con la nota? Si el 70 era la nota pasante, ahora ¿cuál va a ser? 60. Y los estudiantes dicen, ¡qué bueno! La curva. Se ha dicho, muchas personas han dicho que Dios no califica en la curva. Dios no califica en la curva. Dios califica en la cruz. Dios no califica en la curva, Dios califica en la cruz. Y esto tiene estas implicaciones, las siguientes implicaciones. Número 1, Dios nunca baja su demanda. Dios nunca dice, era obediencia perfecta a la ley, pero te voy a dejar que pases el examen si me coges un 99.9. ¿Será que hay personas que creen que están en el 99.9? Y ese puntico decimal los va a llevar al infierno. Porque dice la palabra de Dios que el que transgrede uno de sus mandamientos, el que rompe uno de sus mandamientos, ¿es culpable? Dios no califica en la curva, Él califica en la cruz. ¿Y por qué califica en la cruz? Porque se necesitaba obediencia completa. 100% de satisfacer la demanda de obediencia a un Dios santo. Porque un Dios santo y perfecto no puede rebajar su expectativa de las criaturas morales que Él creó para que le adoren. Sería rebajar su naturaleza. Y Dios no hace eso. Él demanda el 100 de sus criaturas morales. Y ahí está la tragedia del hombre, que ninguno de nosotros podíamos, ¿qué? Llegar al 100. No digas tú al 100. Si viéramos el examen de nuestras vidas, si repasáramos nuestras vidas, ¿dónde quedaría nuestra justicia? Como dice la canción, mi justicia queda muy lejos de tu perfección. Justicia en este contexto quiere decir conformidad a la ley de Dios. Conformidad a lo que Dios pide y a lo que Dios demanda. Cuando la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, quiere decir que no hay uno que ha llegado al 100 delante de Dios. No hay uno. Y dice más, que si no llegamos al 100, no importa que estés en 90, en 70, 80, 50 o 10, que todos somos igualmente reos del infierno, delante de un Dios santo y justo que sigue demandando santidad y obediencia por causa de quién es Él. Pero la cruz ha hecho la diferencia y es mi calificación. Porque allí en la cruz vivió uno y murió en ella para satisfacer con un 100 la demanda de Dios. Allí en la cruz el Cordero inocente, el que no conoció pecado, el que durante toda su vida hizo un examen perfecto. No solo hace el examen perfecto en su vida y requerimiento de la ley moral de Dios, pero también se entrega en pago de la penalidad. El maestro aceptaba solo dos cosas, o 100 o expulsión del programa. O 100, obediencia perfecta, o el infierno. Muerte, separación de Él. Y Cristo cogió el 100 en la prueba y Cristo sufrió la penalidad de la muerte. Sufrió sobre Él la ira justa y santa de Dios.
Por eso es que cuando venimos a Él, la nota está basada en la cruz. Es una nota perfecta delante de Él legalmente y es una nota de misericordia. Porque me da a mí lo que yo no tengo, sino me da a mí la nota de mi sustituto. La nota de Cristo para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, dice su palabra. Mira ahora lo que dice aquí en Romanos capítulo 7. ¿Cómo se traduce ahora estas vestiduras justas, legales delante de Dios? Ahora un caminar de vestirme prácticamente con quien Cristo es, porque está morando en mi vida y porque me ha perdonado. Aquí en Romanos 7, comenzando en el 4, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Qué quiere decir eso? Pastor, si usted dice que la ley está en nosotros, ¿cómo es que hemos muerto para ella? Como está en nosotros ahora, porque legalmente estamos justos delante de Dios, es que somos aceptados por Él y ya la ley no nos mata porque el sustituto la cumplió a mi favor y ahora ha puesto el amor a esta ley en mi corazón. Pero cuando no estábamos en Cristo, la ley continuaba siendo una demanda de parte de Dios, de la cual estábamos nosotros obligados a cumplir. Estábamos casados a la ley. Estábamos casados a la obediencia de esa ley. Estábamos casados a tener que cumplir la demanda de Dios para que Él nos acepta, nos reciba. Porque Dios demanda justicia perfecta. Pero dice que nosotros, los que estamos en Cristo, hemos que, mira lo que dice su palabra. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Mediante qué? ¿Mediante haberla cumplido usted? Dice, mediante el cuerpo de Cristo. ¿Por qué moriste a la condenación de la ley? Porque el cuerpo de Cristo en obediencia se entregó para cumplir su demanda. ¿Para qué? Fíjense los paras. Los paras de la Biblia son muy importantes. No te quedes ahí en la justificación. El error de muchos está, uno, en pensar que yo tengo que cumplir y llegar al 100, no dándose cuenta que jamás vas a llegar. Y que si estás basado en ese camino, al final del día vas a escuchar del juez santo y justo: no te recibo, nunca te conocí. ¿Dónde está tu justicia perfecta? ¿Dónde está el sustituto y la nota de 100 a tu favor? ¿Dónde está tu confianza en el sacrificio de Cristo para salvarte? Ese es un error. Pero el otro error está en decir: Él me ha dado una nota de 100. Él me ha puesto la bata real, legal. Y ahora yo hago lo que me da la gana en mi vida. Y ahora yo vivo como si no tuviera una bata real de justicia en Cristo Jesús. Hermanos, los que así viven no tienen la bata real. No han sido justificados en la sangre de Cristo. Pastor, pero yo he tenido tiempos de lucha y de prueba y de caída. No estamos hablando de eso. Todos los cristianos tenemos tiempos de prueba, de debilidad, de caída y de lucha. La pregunta es, si ahora, como dice esta palabra, dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. La pregunta es, si ha comenzado a ver frutos del Espíritu en tu vida, por muy pequeño que sea. Hay vida en tu corazón del Espíritu. ¿Para qué? Dice la palabra. Allá en Ezequiel dice, ¿para qué andéis? ¿Para qué obedezcáis? Aquí dice, ¿para qué demos frutos? Después sigue diciendo, como vamos a ver en otros pasajes, para que améis a vuestro prójimo, para que améis a Dios. ¿Para qué? Para que no practiquéis el pecado. El que ha nacido de Dios no practica el pecado, dice la Biblia. El que se ha vestido con la justicia legal es alguien que ahora practica justicia. Practica justicia.
Mi esposa trabajó en otros trabajos. Disculpa que te use hoy, amada. En otros trabajos y practicó en otros trabajos y profesiones, pero ya ella no practica esas cosas. Mi esposa puede y tiene otras, a veces, responsabilidades en su vida, pero en su vida profesional ella se identifica como lo que es. Nosotros podemos caer y nosotros podemos pecar y nosotros podemos tener períodos, como lo vemos en la palabra de Dios, donde la luz de Dios se ha oscurecido y donde nos hemos apartado del Señor. Pero ya no hay práctica del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Aquella tienda que estaba abierta con una señal que decía abierta para pecar. Aquí es bienvenido el adulterio, la fornicación, la mentira. ¡Ja, ja, ja! Hagamos fiesta porque estamos practicando el pecado. Qué rico es ser practicantes del pecado. Eso es el que practica el pecado. ¡Ja, ja, ja! No importa. Somos de Cristo, pero no importa. Unámonos a una ramera. No importa. Veamos pornografía. No importa. Robemos, seamos bribones. Devorémonos los unos a los otros. No importa. Andemos en malicia. No importa. Mintamos. ¡Ja, ja, ja! Estamos abiertos para el pecado. La fábrica se cerró. El Espíritu Santo puso la señal de la factoría de pecado, cerró. No quiere decir que no pecas. No lleves la ilustración. Toda ilustración, ninguna ilustración es perfecta. Pero lo que quiere decir es que ahora hay una nueva identificación. Y la nueva identificación ahora eres que eres un hijo de Dios y un siervo de la justicia. La nueva fábrica que se ha abierto de identidad en ti es de un hijo de Dios perdonado, vestido de la justicia de perdón en Él. Y ahora se ha abierto una fábrica que no dice ja, ja, ja al pecado, sino que llora y se contrista en el pecado. Porque ya no hay práctica, la fábrica cerró. Ahora lo que hay es práctica de justicia y por lo tanto ahora dice abierto al perdón, al amor, a la paciencia, al afecto fraternal, a la benignidad, a la obediencia, a agradarte, a conocerte, a hacer bien, a servir. Abierto, abierto, Señor, a eso. Abierto a ordenar mi vida. Abierto a buscar tu voluntad. Abierto a caminar en lo que te agrada. Abierto a eso, Señor, ayúdame. Si ese eres tú, la fábrica de pecado se ha cerrado y la fábrica de justicia se ha abierto porque eres una nueva criatura en Cristo. ¿Cuál de las fábricas está abierta? Como la fábrica está abierta, no se le ocurriría a alguien que está produciendo cakes empezar a vender mamoncillos. Bueno, hoy en día. Pero ¿qué hacemos en nuestras fábricas, en nuestras casas? Nosotros queremos limpiar, ¿qué? Nuestras casas y nuestros negocios. Queremos limpiar para poder presentarnos como lo que somos, como una familia, como personas de limpieza. En el mundo natural, ¿verdad? Ahora si tú vas a un puerco, al puerco le encanta ¿qué? La suciedad. Mientras más sucio esté, mejor. Su fábrica es producir suciedad. Ese es el puerco. ¿Se acuerdan esa ilustración? De ese puerquito que esa niña lo quería mucho y era como, ¿verdad? Su mascota, y dice que lo bañó, lo vistió, le echó perfumito, le puso un lacito y lo entró para su casa, acostaba con su puerquito tan oloroso, tan lindo. Y el puerquito ahí por la casa un tiempo, pero un día se abrió la puerta y el puerquito vio el chiquero. Y el puerquito, aunque por fuera le habían cambiado la fábrica, por dentro seguía abierta. ¿Y qué hizo? Corrió para el fango y para el lodo, porque allí se sentía cómodo, en casa, en su práctica. El cristiano, aunque no es perfecto y caemos y pecamos todos los días, no se siente cómodo en la práctica del pecado. Se siente cómodo en casa del Padre.
se siente cómodo llevando fruto para vida. Dice el versículo 6, y con esto terminamos, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Qué quiere decir libres de la ley? No libres de obedecerlo como estilo de vida y práctica. De eso no estás libre. Si estás libre, eres un cochino. Eres un puerco. Estamos libres, ¿para qué? El próximo domingo lo vamos a ver. Y esto nos da una anticipación. Mira lo que dice. Pero ahora estamos libres de la ley, de su condenación por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos. Que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. El Espíritu que trae la palabra, no es un espíritu místico. El Espíritu que trae la palabra, el Espíritu que nos vivifica por gracia, el Espíritu que nos ayuda a obedecer por gracia, bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pueblo de Dios, ¿has recibido tú las ropas reales, legales de perdón? Pastor, ¿qué debo hacer para eso? Nada. Solo creer. Mirar a aquel que tiene las ropas reales. Aquel que dice que vendrá montado en un caballo. Aquel que dice que cuando abre allí en Apocalipsis aquella escena, dice que brillaba, que salían relámpagos de ese trono, que el Cordero de Dios, el León de la tribu de Judá, allí estaba. Y su apariencia, cada vez que la vemos en la palabra, es esa apariencia con ese brillor de la gloria de Dios, de justicia perfecta delante de Él. Corre a Él. Pero estoy muy sucio. No importa, es para ti que estás sucio. Pastor, usted no sabe mi pasado, no importa. Jehová quiere perdonarlo en Cristo Jesús. Quiere enterrarlo en el fondo del mar. Quiere no acordarse más de Él y vivificarte con vida nueva y perdón, y vestirte con esa bata legal para que salgas hoy de aquí un hijo adoptado y que camines ahora en esa nueva práctica de vida, cuya práctica es de bendición para los que la reciben, de alegría, de gozo, de bienestar. Porque qué bienestar hay en la obediencia. Qué bienestar hay en deleitarnos en su ley. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Tus juicios, tus preceptos han sido como miel a mis labios. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiera Dios hoy, alma, que corras a aquel que a través del Espíritu de gracia en Cristo Jesús te une a Cristo y a su justicia, y escribe en tu corazón una nueva ley y un nuevo caminar, y te lleva su palabra, y esto te es bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Terminamos con ese himno.